Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien ahí en casa. Espero que estén resguardados. Si algunos todavía lo continúan, pues lo están haciendo por esta cuestión de la pandemia. Pues estamos aquí en una emisión más de Charlemos sobre Inclusión. Un, Como cada jueves, aquí en la Asociación Llanta del Perro, asociación que es fundada y desarrollada por esta Jenny Aes desde Ciudad del Carmen, Campeche. Mi nombre es Julio César Nieto Reyes, yo estoy aquí en la Ciudad de México, soy pues intérprete de estas emisiones y ahorita por ausencia de Daniela, pues apoyando en este Charlemos sobre Inclusión. Pues a todas las personas que nos están viendo, pues les queremos agradecer por seguir compartiendo los contenidos de estos videos y por compartir, darnos like, dejarnos sus comentarios. Y pues antes de iniciar esta charla tan interesante con nuestra querida Mariana y antes de presentarles, me gustaría decirles que, que por favor les pedimos que se sumen a este movimiento de personas con discapacidad que se está llevando en toda la República Mexicana, en algunos más. Este es un evento que ya también ha trascendido nuestras fronteras, a a otros países hermanos que entienden la importancia de estos movimientos para seguir pues visibilizando la cuestión de las personas con discapacidad. Eh, También haciéndoles recordar que Asociación Llanta de Perro, pues tenemos diferentes valores que promovemos. Uno de ellos es valores a través de la educación, de visibilizar las condiciones de las personas con discapacidad, a través de sus historias de vida, a través de testimonios, de experiencias, a través de charlas como esta que tenemos. Y pues nada, ahora me gustaría hacer un cordial saludo a Mariana. ¿Cómo estás, Mariana Hernández? Hola Julio, buenas noches Noemí, conocedores, público, a toda la audiencia. Muchas gracias de nuevo por la invitación, por permitirme acompañarlos y compartir esta charla de este tema tan importante, sumado al movimiento nacional, como lo acabas de mencionar, que acá también San Luis Potosí está haciendo su gran esfuerzo. Todos mis compañeros les mando un saludo y pues bueno, aquí estamos. Muchas gracias. Qué gusto, Mariana Hernández. Pues antes de iniciar esta charla, este diálogo tan importante, pues me gustaría a todas las personas que nos ven, yo espero que muchas personas ya te conozcan, ¿verdad? Porque es una persona muy activa y muy destacada en lo que ahorita estás contribuyendo a nuestro México, ¿no? Yo pienso que eres una persona que ya te están conociendo, pero me gustaría que te conocieran un poco más a través de una breve semblanza que tenemos aquí. Permíteme, la voy a Claro. leer para que pues tú nos digas qué más, quién es más Mariana, ¿verdad? Mariana es licenciada en psicología, su nombre es Mariana Hernández Noriega, ella es presidenta de Fundación ERO de San Luis Potosí, está dedicada a la discapacidad adquirida, ya sea por enfermedades y o accidentes. También cuenta con estudió una maestría en Derechos Humanos con un enfoque a grupos vulnerables. Es activista y miembro activo del colectivo Yo Cuido México. También es miembro del colectivo nacional de madres cuidadoras de hijos con discapacidad, enfermedades crónicas y pacientes en condición de dependencia y demanda de cuidados permanentes 24/7. Pues este es parte de quién eres, Mariana, pero cuéntanos quién eres más para que las personas pues que nos observan o que te ven por primera vez pues sepan un poco más de ti. Claro,
Pues mira, Mariana, ya dijiste algo de la oportunidad de lo que he podido aprender dentro del ambiente del activismo y de la discapacidad y de la atención, sobre todo con perspectiva de género con las mamás cuidadoras. Pero Mariana, antes que eso, pues es una mamá de 2 niños, el menor con una discapacidad adquirida. Mi hijo precisamente este domingo cumple sus 8 años. Estamos a nada, ¿verdad? Y mi hija mayor tiene 12 años, está sana. Matías adquirió la discapacidad en un evento muy difícil familiar donde su papá lo deja en el coche, olvidado con los vidrios arriba, cuando era un bebé de 5 meses. Estamos hablando del año 2013. Entonces, derivado de ese hecho, pues mi hijo adquiere una discapacidad neuromotora, que es parálisis cerebral y pues la epilepsia de difícil control y con crisis muy Mariana, se escucha entrecortado. Convulsivas. El 24/7, que quiere decir 24 horas, los 7 días de la semana. Sí. Ajá, aquí es que ahorita se escuchó como un poquito entrecortado. Yo creo que ya sabes que esto del internet, ¿verdad? Nos decías que tu hijo presenta parálisis cerebral y epilepsia. Exacto. Parálisis cerebral, epilepsia de difícil control, con unas crisis convulsivas muy recurrentes y prácticamente desde el 2013 que queda con esta condición como secuela, pues cambia y da la vida un giro total, ¿verdad? A raíz de eso, Mariana se convierte en cuidadora 24/7, 24 horas los 7 días del año, sin descanso, como cuidador primario, porque te cuento, Julio, que parte de lo que trabajamos a nivel colectivo y yo a nivel personal en Hero es esa parte de entender que cuando no hay red de apoyo familiar y es una persona solo la que asume el cuidado total del paciente o de la persona con discapacidad que necesita cuidado especializado, pues obviamente se convierte en cuidador primario. Primario pues es directa la palabra, ¿verdad? Único cuidador, porque no hay otro familiar que nos apoye para cuidar o a quien delegar un tiempo el cuidado para un descanso, para un autocuidado. Entonces el trabajo de cuidados se vuelve más difícil, más cansado, más complejo. Y pues bueno, Mariana se vuelve cuidadora y como toda mamá, como todas nuestras mamás mexicanas, a sacar la casta y a aprender y tratar de avanzar y de en este camino del cuidado y del área médica de la discapacidad, prepararme para poder asumir pues lo que venía, que era ya cuando mi hijo sale del hospital, entender realmente las secuelas, la gravedad y los trastornos como tal, porque siempre creo que lo hemos dicho, ¿verdad? Y lo compartí con ustedes la otra ocasión que me invitaron. Desde el concepto y desde la experiencia personal es el mayor aprendizaje y la mayor experiencia al compartir cuando uno lo ha vivido o lo está viviendo en ese momento. Entonces ahí es cuando empiezas, Mariana, con estos términos de que a veces luego se vuelven todo un reto, ¿verdad? Es como entrar a un nuevo mundo, porque, pues como bien dices, tu hijo adquiere una condición y desde ahí, pues no solamente es que tu hijo adquiere una condición, ¿no? Una condición de parálisis cerebral o epilepsia, sino que pues todo el entorno familiar, todo el entorno comienza a adentrarse a este mundo de los cuidados primarios, como bien estás mencionándonos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, para todas las personas que nos están viendo, qué es y que no somos conscientes, ¿verdad, Mariana? Esa es otra de las cosas, ¿no? Que no somos conscientes de cómo a nivel del entorno familiar pues cambia la vida. ¿Qué nos puedes decir de esto de los cuidados primarios? ¿Qué es lo que pasa ahí para hacerlo más visible? Claro, pues mira, cuidar como tal la palabra, de hecho ya existe un término que se llama cuidarismo,
que ya casi es un nuevo verbo, ¿verdad? Donde ¿Es ya nos es muy cuidarismo? claro. Cuidarismo, así, Cuidar, cuidarismo, de cuidar, cuidar. cuidar. Ajá. Ok. Cuidar, cuidarismo. Entonces, el cuidarismo prácticamente pues te habla de que como cualquier concepto de cuidar, pues cuidar implica preservar las condiciones de vida o apoyar a que otra persona o incluso un ser vivo, porque incluso podemos hablar hasta de un animal, de una o cualquier otro ser vivo en situación de necesidad, implica satisfacer sus necesidades en virtud de garantizar su supervivencia. Esto quiere decir que la otra persona vive y se mantiene en el mejor estado gracias a los cuidados que tú haces o a las actividades, que el cuidado se traduciría en las actividades que tú haces para el bienestar de la persona. Obviamente nos podemos hablar, como sabemos, desde lo más básico, ¿verdad? Alimentación, limpieza, higiene, movilidad, que serían los términos como más básicos de un autocuidado, ¿no? Necesitamos alimentarnos, asearnos, movernos, porque pues el ser humano y pues todos los seres vivos somos seres activos, siempre estamos en constante movimiento, aprendiendo, desarrollándonos. Entonces, el cuidarismo ya lo adaptaron como un verbo nuevo que prácticamente se maneja mucho en quienes estamos en el cuidado como cuidadoras permanentes. Entonces, los pacientes de alta demanda, pues son desde niños que son con necesidades como mi hijo, hasta pacientes geriátricos o pacientes que tienen enfermedades crónicas, degenerativas, que obviamente requieren esa presencia del cuidador permanentemente por difícil control médico, como te menciono, por preservar su vida. Entonces, acá yo mencionaba a veces como cosas tan sencillas que todas las mamás hacemos en casa, ya desde ahí estamos cuidando. Por ejemplo, tú, Julio, cuando, pues para que en la mañana te vayas a tu trabajo, tú realices tus actividades antes en tu casa, te bañaste, comiste, tal vez tu mamá o la persona que vive contigo, tu pareja, no sé, depende, ¿verdad? Obviamente ya para que tú pudieras comer, asearte, para que tu ropa estuviera limpia, hubo un cuidado. Entonces, fíjate ahí la importancia de los cuidados. Por ejemplo, un hijo, para que el hijo pueda salir e ir a hacer su vida, y hablamos de un hijo sano. Obviamente para eso alguien tuvo que haber pagado la cuenta del gas para que haya gas en la casa. Alguien tuvo que haber preparado los alimentos. Alguien tuvo que haber incluso doblado la ropa, planchado la ropa. Ahí siempre se me vienen a mí a la mente imágenes típicas de toneladas de ropa, ¿no? Así en el cerro dobladas, como las mamás de antes que doblaban así toda la ropa en un día y dejaban ahí todo listo. Obviamente las estufas con las comidas, te digo, los servicios. Desde ahí, Julio, estamos cuidando. Y generalmente el cuidado lo ejercemos las mujeres en nuestro país en un 90%. Claro, no digo que los hombres no lo hagan, pero sí hay una cuestión como de género muy específica que la mamá pues materna y la mamá cuida y garantiza cuidar y ejercer este cuidarismo para sus hijos sanos. Cuando el Oye, hijo o el Mariana, otro paciente, dime. ahí, por ejemplo, entonces estamos hablando de el autocuidado, que es algo, pues, todos los seres necesitamos eso, ¿no? Como el autocuidado, ¿no? A nivel humano necesitamos el autocuidado. Como bien dijiste ahorita, solamente una mañana cuando me estoy bañando, ya ese es algo del autocuidado, ¿no? Lavarse los dientes, el autocuidado. Tu desayuno, el autocuidado, ¿no? Son como de esas cosas que ya muchas personas damos por hecho que están ahí, ¿no? Y entonces viene la otra parte que es el cuidarismo, que es personas en condición de discapacidad adquirida, donde
estos cuidados lo piden bueno, lo piden, son de ellos, ¿no? O sea, lo necesitan, lo requieren las 24 horas, los 7 días, ¿no? Ese es como un poquito retomando lo que nos estás comentando, es lo que está pasando, ¿verdad? Lo que es el tema del cuidado. Exacto, porque prácticamente la supervivencia de esos pacientes, sea cual sea su edad, su sexo, su género, el rango, obviamente implica un cuidador que cubra sus necesidades básicas y después de las necesidades básicas, como la tabla de Abraham Maslow, ¿verdad? De que se acuerdan de cubrir las necesidades de las más elementales, que son las que te menciono, hasta ya las que siguen, pero en el caso de ellos, pues obviamente se necesita cubrir las necesidades elementales para su supervivencia y ya en consecuencia brindarles calidad de vida, porque prácticamente al cuidar, después de que garantizo que la persona viva por medio de mis cuidados, también garantizo que tenga calidad de vida. A las mamás nos dicen mucho de discapacidad, sobre todo de parálisis cerebral y cosas de movilidad, trastornos de movilidad. Pero ¿para qué tantas terapias? A mí también me lo llegaron a decir. Si tu hijo no se va a curar por eso, no va a caminar. Claro, tienen razón, es duro y claro que eso cuesta también como mamá aceptarlo. Yo te reconozco que yo todavía hasta hace 3 años tenía esperanzas que mi hijo iba a lograr caminar, a lo mejor con férulas, con muchos aparatos, pero había una esperancita, ¿no? Y llegó un momento en que también tuve que asimilar y aceptar que había una lesión que no iba a cambiar. Y bueno, ahora mi nueva meta, después de un proceso, pues es enseñarlo a mover solo su silla de ruedas para que sea lo más independiente. Y fíjate cómo es importante ese aspecto de cuidar, de decir, bueno, es que tengo yo que darme cuenta de que los cuidados empiezan desde lo más elemental, actividades sencillas, y tú lo dijiste hace ratito, siempre son inadvertidas, siempre las damos por hecho. Por ejemplo, las cuidadoras siempre decimos, pues el cuidado tiene características muy clásicas y más en nuestro país y en Latinoamérica, que es pues feminizado por género, es dado por hecho, como tú dices, se cree que sí, es algo innato, natural de la mujer, pero ahí entra en un romanticismo en el que se cree que la mujer materna y cuida, pues porque le tocó cuidar y por amor. Claro, sí hay mucho amor, creo que no hay madre que no cuide por amor, pero también lo hace porque se le impuso por cuestión cultural cuidar. Obviamente hay una responsabilidad que se le da sin preguntarle si incluso lo puede hacer. Yo creo que podemos analizar casos de mamás que ya son adultas mayores, señoras mayores, que a veces les toca pues cuidar a un hijo que quizá por un accidente automovilístico, quedó con una discapacidad y ellas ya no están en condiciones de ejercer un cuidado total porque ellas también ya son pacientes vulnerables que requieren cuidados. Pero obviamente no se les pregunta, ¿verdad? Ellas adquieren el rol de manera natural y pues ahí se está feminizando otra vez. Entonces, son las características muy clásicas que se dan en México y pues obviamente es una cuestión que ha ido creciendo el visibilizarlo y el darnos cuenta la importancia y el impacto económico, social y toda esta parte de hacerlo hoy más que nunca presente, ¿no? Aunado al movimiento de las personas con discapacidad. A mí me llegaban a decir. Definitivamente tiene que ir como conjunto, ¿verdad? Pero yo fíjate que antes de irme a esta cuestión del movimiento, que me encantaría que también nos compartieras cómo estás ahí de esa forma activa. Creo que estás apuntando a un tema muy importante, ¿no? Un tema que no es tan claro para muchas personas, porque precisamente pues lo damos por hecho, ¿no? O sea, damos por hecho que es lo que los famosos roles de género, ¿no? O sea, qué es lo que la mujer tendría que hacer, ¿no? Y qué es lo que tendría que hacer con los hijos y qué tendría que hacer con los hijos con discapacidad, ¿no? Entonces, y
y se da por hecho. Entonces, ahorita estás apuntando algo muy, muy específico y creo que es algo que tenemos que ponerlo ahí en la mesa, es que se asume que la mujer Exacto. tiene que tomar este rol, ¿no? O sea, no es una cuestión de familia que es lo que debería de ocurrir, yo me pongo a pensar, ¿no? Y familias no solamente estamos hablando a padres y hermanos, ¿no? Sino también tal vez tíos, primos, ¿no? Que estén ahí. Pareciera como que hay una sola persona en la cual se, se pone toda ahora sí como que la responsabilidad, que es por amor, dicen, o por Ujú. esta cuestión romántica que dices que es, que se da, ¿no? Es que, y bueno, y aparte yo creo que si no lo haces, eres, yo pienso, no sé si condenada por una cuestión social, ¿no? O sea, pero es eso lo que estás apuntando, ¿verdad? O sea, lo Sí. estoy tratando de hacer muy obvio, Mariana, porque tú bien sabes que esos temas son como que se dan por hecho, ¿no? Se dan por hecho y son las Exacto. grandes cosas que Sí, ahorita... y sabes qué, perdón, Ah, hay otra característica, ahorita medio me acordé, que se precariza. Eso quiere decir que las condiciones en las que cuidamos las mujeres y algunos hombres en México, pues son muy, muy precarias y muy carentes de dignidad para el cuidador. ¿Por qué? Pues porque obviamente para que una persona pueda cuidar 24 horas al día sin descanso, los 7 días de la semana, incluso durmiendo a ratos, comiendo a ratos, porque el cuidador empieza, Julio, empezamos con muchas ganas, ¿no? E incluso todo el positivismo del mundo, creyéndonos incluso acá, te voy a decir la palabra textual, bien fregonas acá, de que yo puedo contra el mundo y yo hago magia. Y sí, hacemos magia, pero la verdad es que llega un momento, y eso nos hemos dado cuenta, y yo personalmente me ha tocado vivirlo, pues ya llevo ya 7 años cuidando, sin descanso alguno. Y claro que la Mariana de la que te hablé al principio, que primero empezó con toda la energía, ya no tiene la energía, la fortaleza, ni física, ni incluso a veces cognitivamente también, obviamente tenemos un deterioro, porque el cuidador se va desplazando porque la prioridad es el cuidar al paciente o a la persona que necesita cuidados y las necesidades del cuidador se van quedando a un lado. Entonces llega un momento en que vamos trabajando y viviendo en condiciones tan precarias y pues bueno, ahí viene lo más duro, ¿no? Es un trabajo no remunerado. Dicen que las mamás que no trabajan, los hombres las mantienen, decían antes. Bueno, gracias a Dios ya está cambiando un poco. Pues no, creo que es al revés. La mamá que se queda en la casa está manteniendo al marido, porque como decía un comentario, un meme, pues si me pongo a contar cuánto te cobraría quien planche, quien lave, quien cocine, quien cuide hijos, quien haga tareas escolares, quien sea chofer, médico, pues todo lo que hace una mamá, pues creo que nos salen debiendo, dijo una canción, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de verdad, de dejar de invisibilizarlo y de darnos cuenta que en la casa esa madre, esa mujer, está aportando toda la cuestión económica y a la par, no nada más a su familia, le está aportando al país de manera activa económicamente por el trabajo. Y ese trabajo es no remunerado, es un trabajo que es permanente, no remunerado y con todo lo que ya decimos, con esas características tan duras. Ahora hace rato dijiste, y es cierto, por ejemplo, a una mamá que un día, después de años de no salir ni a la esquina, se atreve a irse a tomar un café y darse un poquito de espacio para ella, llega incluso a ser criticada porque, pues, ¿cómo se atreve, no? Si debe de quedarse cuidando, ella tiene que estar al 100. Pues es que llegan momentos en que la madre llega a un límite de agotamiento físico y cognitivo donde necesita vivir claro. y es un derecho humano. El derecho al tiempo propio, tiempo libre, también es un derecho humano y nos Sí, lo marca.
todo. Ahorita me haces pensar, Mariana, que es como yo cuido y a mí quién me cuida, ¿no? Sí, Entonces exacto. es así tan complejo, ¿verdad? Yo cuido y a mí quién me cuida. Entonces, pues mira, Mariana, yo pienso que estás hablando y cada vez como el tema se va haciendo más amplio, porque más amplio y complejo, o sea, más amplio y complejo, porque no solamente es que se como que se es como una cuestión una obligación 24/7, es una obligación 24/7 sin goce de sueldo, ¿no? Exacto. Sin conciencia de que eres de que eres un humano, ¿no? Como que se deshumaniza, parece, ¿no? Como que Exacto. tu parte humana, pues, no es considerada y que también es una cuestión de que se está trabajando para, o sea, te vuelves como una parte de la cadena de todo nuestro país, ¿no? Tan importante, pero que no es visible. O sea, no es Exacto. visible, ¿no? Muchas mujeres que son cuidadoras, o muchos hombres, no sé si también en el Sí, movimiento has observado que hay hombres, sí hay hombres. De hecho, fíjate, yo tengo un caso muy cercano aquí en San Luis. El compañero es, de hecho, tu colega, es de la Ciudad de México, pero vive en San Luis y él es compañero de trabajo y amigo realmente. Y él es un caso atípico de uno entre un millón que él asumió el cuidado de su hija con parálisis cerebral. Y él es igual, trabaja fuera de casa, trabaja dentro de casa, pues se oye chistoso, pero es un hombre que está maternando, está ejerciendo una maternidad siendo hombre, porque sí, no es algo que digamos es feminista al 100, no, pero sí te digo, la mayoría son mujeres. Los casos de hombres se dan, claro que se dan. Ahora, ahorita que decías, me acordé de un letrero que una vez nos dijeron ahí en una dinámica del colectivo, hagan una convocatoria para el trabajo de cuidador. Por ejemplo, teníamos que inventarnos un letrero de periódico, ¿no? Si tú fueras a solicitar gente que quiera trabajar de cuidador, ¿cuál sería tu anuncio publicitario? Y en el mm, anuncio mío yo le puse, pues se solicita cuidador de tiempo completo o cuidadora, 24 horas al día, los 7 días de la semana, sin descanso, sin horario de comida, sin días libres, salario reducido o nulo, sin vacaciones, sin prestaciones laborales, obviamente sin reconocimiento ni facilidades ni posibilidades de ascenso, académicamente, no, laboralmente hablando, ¿verdad? No hay híjole, niveles de, ajá, aunque sí los no, hay porque todas somos super mamás y cada vez creo que a mí me da orgullo decir que las mamás cuidadoras cada vez somos más completas. Por necesidad nos vamos preparando, vamos aprendiendo, vamos empapándonos como podemos y como Dios da a entender, ¿verdad? De cómo hacer bien las cosas. Entonces, pues no hay nadie que sea mejor que otra. Cada quien en su esfera y a su manera es muy buena y siempre hace lo mejor que puede. Pero mi letrero era muy real. No sé tú qué opinas. no, pues Muy ahorita genuino. me estabas diciendo, Mariana, y de repente Sí, sentía como en mi cuerpo o sea, en mi cuerpo lo resentía, ¿no? O sea, mi cuerpo, mi mente, híjole, qué tema tan, es complejo, la verdad, es y complejo sabes y... qué me faltó, perdón, me Ujú, faltó una parte que también cabe destacar. Las mujeres que aparte, si tiene otro trabajo remunerado, favor de abstenerse, decía mi letrero, de acudir por el puesto de cuidador, porque ujú. es muy difícil, casi imposible, que una persona sea cuidador 24 horas al día, los 7 días de la semana, y aparte tenga otro trabajo remunerado fuera de casa, donde se le va a exigir y donde es difícil mantener los dos trabajos, el de la casa, al que yo lo convoco, y el que ya tiene afuera, porque
obviamente en el otro trabajo le exigen un horario, no le van a permitir salir ni pues a lo mejor no le van a tener ese aspecto de, dicen los empleadores que consideraciones o favores, que yo ahí tuve lamentablemente una experiencia muy dura de acoso laboral, que a la fecha sigo en esa cuestión, no viviéndola porque ahorita me encuentro resguardo, pero sé que en algún momento lo voy a volver a enfrentar porque volvemos a las instituciones, ¿no? Ya esa falta de sensibilidad de ver que pues a quienes cuidamos nos hacen un favor al dejarnos salir para ir a atender a un hijo que a lo mejor en la escuela se convulsionó y pues tienes que de inmediato salir corriendo de tu trabajo como cuidador, porque eres empleado formal de un trabajo remunerado afuera de tu casa. Y gracias a ese trabajo mantienes tu casa y vive tu familia, y quizá como yo y muchas mujeres tienes un techo, tus hijos tienen comida, pero también no hay quien te supla en tu trabajo de cuidadora. Claro, Y tampoco sí, cuando... estamos hablando, pareciera que es como, o sea, ahorita hablando lo del letrero, Mariana, es que las personas que son cuidadores o cuidadoras tendrían que tener como una cuenta, ¿no? De banco con mucho dinero para poder solventar pues todo lo que implica tener una persona a su cuidado, ¿verdad? Que sería medicamentos, que sería pues servicio, por hablar, ¿no? Los servicios de casa, gas, luz, ¿no? Si las personas rentan o... Entonces, ahorita lo que estás haciendo mención es que la persona que es cuidadora no tendría que tener otro trabajo más que, Exactamente. o sea, están 24/7, que es lo complejo, ¿no? De que ese trabajo, que es 24 horas, los 7 días, o sea, darse el chance de ir a un trabajo, porque es como eso, ¿no? Darse el chance, no podrían hacerlo porque, y luego que te encuentres con todo este sistema, que pues no solamente, eso es lo que nos habías hecho mención anteriormente, ¿verdad? Como que las instituciones tienen una forma específica de trabajo y no hay conciencia de que pues se vuelve cuidadora o cuidador la persona por la condición que tiene, y pues no hay derechos ahí, ¿no? No hay derechos, o sea, creo que hasta había como por ahí un maltrato, ¿no? Un maltrato de como que si tú estuvieras como inventando, ¿no? Inventando el que necesitabas salirte de tu trabajo para cuidar, o sea, como algo así, ¿no? Era algo muy complejo. Sí, es que es eso. Realmente, pues, para no hacerlo tan caótico, es el hecho de que los empleadores, la mayoría de los empleadores, desde un empleador de una empresa chiquita o de un negocio chico que tiene empleados, hasta grandes empresas, instituciones, ven la parte del cuidado como algo superficial y no se dan cuenta que muchos de sus empleados formales, me incluyo, más empleadas, también somos cuidadoras en nuestras casas. Entonces, es como analizar todos estos aspectos en los que la ley empieza a intentar cambiar. Digo intentar porque en eso estamos, como cuando se les permitió ya a los padres de cáncer, de oncología, acompañar a sus hijos a las quimioterapias, que ellos tardaron muchos años, Julio, en lograr que se les permitiera salir de sus trabajos para estar con sus hijos en las quimioterapias, sin que se les descuente de su salario ese tiempo. Entonces, las mamás de discapacidad deberíamos de tener esa parte de la misma manera, y ahí es cuando entra que la responsabilidad del Estado se cumpla y que también la sociedad y los empleadores asuman que tú no cuidas por una elección. No fue tu elección cuidar, no fue tu elección que tu hijo tuviera una discapacidad. Yo que hubiera dado porque mi hijo estuviera al 100, que no pasara lo que le adquirió su discapacidad. Entonces, prácticamente hay casos como me pasó a mí en el que ya se van envolviendo en un acoso laboral, donde te humillan, te discriminan, donde cada vez que tú necesitas salir,
te cuestionan cuando conocen tu situación, porque, por ejemplo, en mi caso, la historia de mi hijo es muy conocida en donde yo trabajo y en general, porque hasta salió en el periódico, lamentablemente, cuando ocurrió. Y es esa parte de decir, yo no te pido que me permitas salir porque sea un capricho Claro. o porque exagero que mi hijo está convulsionando y yo tengo que irme corriendo. Entonces se viene a enfrentar otro round que tenemos, pero ahí es con el empleador, ¿no? Y te soy honesta, yo creo, yo de la mayoría de las mujeres con las que me ha tocado convivir y conocer, la mayoría dejaron de trabajar porque ya fue un momento en que fue imposible tener sus trabajos fuera de su casa. Y obviamente acabaron renunciando, fueron despedidas. Y las pocas que estamos todavía trabajando, estamos en esa delgada línea donde en cualquier momento o te corren o tú renuncias porque te ves saturada, te frustra, te cansa darte cuenta que pareciera que no se dan cuenta del impacto y de lo que impacta el cuidado y que tu paciente no es dependiente por un gusto, es dependiente por su condición. Y que es verdad, mucha gente dice, ¿cómo no vas a tener quien te ayude? Es verdad, hay muchas mujeres que somos cuidadoras solas, no hay una pareja, a lo mejor por decisión, por convicción, por una separación, o tampoco hay una mamá que nos ayude con nuestros hijos porque tal vez no se dio. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá vive, pero lamentablemente por sus propias enfermedades nunca pudo ser un apoyo para mí en ese aspecto, ¿no? Es mi madre y la adoro, pero claro, no me pudo apoyar para cuidar a mis hijos. Entonces, hay mujeres que estamos solas ante el cuidado. Y te digo, ahí se vuelve cuando uno va perdiendo, dice una compañera, sus derechos humanos inherentes, porque vives para cuidar y te vuelves, hace rato yo creo que lo quisiste decir más o menos, yo así lo entendí, como un robot, ¿no? Nos vamos volviendo robots que vivimos en función de cuidar, 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 y a mí nadie me cuida. Sí, Yo tuve claro. un conato de infarto a los 38 años, imagínate, Uy, hace 3 uy. años. Gracias a Dios, aquí estoy. Quedé medio dañada y medio descompuesta, dice mi hija a veces, ¿verdad? Pero aquí estoy. Y claro que me impactó verme en una línea donde cuando el cardiólogo me dice, ¿hace cuántos días que no duermes? Híjoles, yo ya mejor me reí, a veces lo tomo con ironía. Yo me volteé y le dije, doctor, tengo 7 años que no duermo una noche corrida. 7 años sin parar. Me dice, eres un zombie, de verdad, o sea, dentro de lo doloroso había la confianza. Me dice, es un milagro que estés viva, ya ni siquiera tienes sueño, de tu niño, menos de alimentación. Digo, sí comía, pero me malpasaba mucho. Y eso sigo tratándolo de cambiar, pero es toda esa parte donde uno se empieza a abandonar y entonces tú ya te quedaste abajo y ya perdiste tu calidad de vida, tus cuidados, tu dignidad, porque al tú descuidarte vas perdiendo tu dignidad como ser humano y ese también es un derecho humano y es algo muy triste. A mí eso me ha causado mucho impacto en mí misma en su momento y en muchas mamás que cara a cara compartimos siempre en las dependencias, en los trámites, nuestras historias. Y sí es muy fuerte reconocerlo, ¿no? A qué punto llegamos muchas mamás. Y bueno, no quisiera invocar tragedias, pero se dan casos de madres que en su desesperación, pues tú me entiendes, llegan al suicidio, llegan a decisiones difíciles, porque se ven rebasadas por su realidad y ya no tienen las condiciones ni cognitivas, ni mentales, ni físicas, ni económicas para poder mantener a sus hijos, para solventar los gastos. Tú lo dijiste, un hijo con discapacidad implica terapia, gastos, el triple, cuádruple que un niño sano, atención médica. En el mejor de los casos, las mamás, algunas tenemos seguro y bueno, no gastamos tanto en medicamentos, pero ¿dónde están las mamás que ni siquiera tienen prestaciones sociales, que no tienen un seguro? Y por lo tanto, por ejemplo yo, si yo dejara de trabajar y renunciara a mi empleo formal, perdería el seguro de mis hijos también, no solo perdería el trabajo, perdería el seguro de mis hijos y su derecho a la salud, y también perderían incluso su casa, que a la fecha
la pago de mi sueldo, ¿no? Y es el único patrimonio que tiene en su casa, su techo, si yo llegara a faltar. Entonces, esas son las partes que nadie ve y que están ahí y que solo las pensamos tanto porque es nuestra realidad las mamás cuidadoras. Y es Entonces, precisamente ahí, Mariana, ¿verdad? Donde esta parte de visibilizar lo que es invisible para muchos de nosotros, los de día a día, cómo se experimenta, cómo se vive una persona que es cuidadora o que es cuidador. Por eso la importancia de ahorita de que lo que nos estás platicando, ¿no? Este tema tan importante en nuestro país y seguramente en el mundo, con esta cuestión de personas que no solamente por una cuestión de discapacidad, sino por cuestiones que tienen vulnerabilidad, ¿no? Personas, grupos vulnerables que también en su momento van a requerir atención y que no se les da de alguna forma, porque pues imagínate, ¿no? Una persona adulta mayor, ¿no? ¿Quién los cuida si no hay una familia, si no hay un hijo, ¿no? Entonces, y creo que ahorita, pues sí, la cuestión de lo que implica la experiencia propiamente del cuidador apunta a algo que también nos estás haciendo mención, ¿no? La cuestión del Estado y las leyes que actualmente están en México. ¿Tú qué nos puedes decir, ¿no? ¿Cómo está esta cuestión por una parte, veo que es como el Estado, el gobierno, y por otra los empleadores, ¿verdad? Dueños de empresas que ofrecen, pues sí, contratos a personas y que pues desconocen el tema de los sí, cuidadores y cuidadoras. ¿Qué nos puedes decir? pues fíjate, yo por ejemplo, cuando a mí me contrató mi patrón, pues yo estaba soltera y ni hijos tenía y mi vida era otra. Estaba yo al 100% en mi salud óptimamente, de fuerza, de juventud, de todo. Estoy por cumplir 15 años laborales en esa empresa y de esos 15, 7 llevo siendo cuidadora, la mitad. Entonces, cuando a mí me contrató el patrón, mi vida no era tan caótica, tan complicada, ¿verdad? Pero ahora si, por ejemplo, lo dejo a la reflexión, empleadores, y alguien nos está escuchando de verdad, si alguien te dijera, ¿contratarías a una señora que tiene un hijo con discapacidad en este momento, que te pedirá permisos recurrentes para salir, que quizá, ojo, va a cumplir con su trabajo? Porque créeme que ni tu servidora, ni ninguna mamá, que puedo meter las manos por ellas, más las que han estado cerca de mi vida, hemos dejado de cumplir nuestras obligaciones laborales, incluso con más presión que un empleado formal, perdón, que un compañero. Si tú ahí te fijas, siempre estamos en desigualdad. Por ejemplo, si yo trabajo en un área donde tengo 6 compañeros que hacen la misma chamba que yo hago, pero ellos no no son padres de hijos con discapacidad, no son mujeres quizá, o quizás sí, pero de hijos sanos. Entonces, la mamá trabajadora siempre está en desigualdad al lado del resto. Y ya desde ahí, obviamente que es injusto. Y el empleador precisamente muchas veces lo ve como en ciertas también dependencias, te hago un favor de dejarte ir. Obviamente porque no tiene tanto conocimiento de los derechos que tienen en este caso los niños, como personas con discapacidad y como incluso infantes, ¿no? Como niños menores de edad. Entonces, obviamente se cree, ¿no? Es el decir, te permito, te hago un favor. No, señores, no me están haciendo un favor. Esos derechos los tiene mi hijo por su condición y por su edad, o si fuera un adulto mayor también los tendría, al que yo cuidaría. Y yo los tengo laboralmente como trabajador. Entonces, te digo, el camino que han emprendido los papás de cáncer es el mismo que estamos emprendiendo los padres de discapacidad. Y, por ejemplo, si yo te hablo tanto, o bueno, pienso en leyes, pues yo te puedo mencionar el trabajo de Margarita Garfias, que ojalá vea este video y le mando un abrazote porque es alguien que en su momento a mí me apoyó mucho y
Yo el colectivo de Yo Cuido México lo conocí en una etapa en que yo estaba a punto de tirar la toalla, de ya renunciar a mi trabajo. Yo no sé qué hubiera sido de mí, porque hasta mi casa hubiera perdido, bueno, la casa de mis hijos, porque es de ellos. Y prácticamente ahí te vas enrolando en conocer historias como la tuya y siempre se nos hace énfasis, ¿no? Políticamente, pues yo te puedo hablar de que hay 2 diputadas en particular que no sé si me permitas mencionarlas. Ellas 2 son las que activamente han hecho el trabajo y han volteado a ver a las madres cuidadoras, que son la diputada Patricia Mercado y Amalia García. La hermosa Amalia García, que es una persona muy empática, que la verdad a mí hasta me emociona cuando me toca hablar con ella, un mensajito o simplemente un gesto positivo en un chat, porque son quienes han volteado a vernos y obviamente llevan reformas y llevan iniciativas al Senado de la República y pues hasta ahorita Malu Mitchell, que también es otra senadora importante, se han metido mucho a pelear para que se dé el Sistema Nacional de Cuidados, que sería una ley general en la que se daría obviamente muchas reformas en cuestiones de la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Como te mencionaba, que cuando tú salgas de tu trabajo no se te quizá descuente, o que obviamente se consideren licencias para cuidados maternos más extensas o más recurrentes, porque pues depende mucho las crisis de salud que tiene mi hijo permanentes por su condición, a las crisis que le pueden dar si a lo mejor se enfermó de otra cosa del estómago, como una comorbilidad o una enfermedad agregada a su condición. Entonces, ellas 2 están trabajando muy duro por eso y pues recientemente hubo un diputado, no me acuerdo ahorita el nombre, Carlos Iriarte. Él presenta esta iniciativa pues como para presionar esa parte que el Senado de la República ya por fin apruebe el Sistema Nacional. El Sistema Nacional, te digo, marcaría la pauta para tocar muchos puntos en cuestión laboral, en cuestión social, que también el apoyo de las dependencias públicas no se dé solo a las personas con discapacidad, que también se le dé a sus cuidadoras. Las pensiones, los apoyos técnicos. Por ejemplo, aquí en San Luis, yo ahorita acabo hoy de hablar con una persona que tiene un área de discapacidad de un DIF, de abordar un programa piloto que mi loca cabeza también ahí se ingenió con un compañero de que se le dé un apoyo de cuidado a mamás en estado de vulnerabilidad. No sé, incluso te pregunto tu opinión porque es una idea medio descabellada, pero creo que no tan mala, en que, por ejemplo, pasantes de las carreras de medicina, de enfermería, de fisioterapia, vayan a las casas a ejercer cuidado en vez de ir a las empresas a hacer su trabajo social o sus prácticas. ¿Sí me entiendes? Que su trabajo y sus prácticas sean ir a cuidar pacientes y obviamente esto implica que sean capacitados, supervisados por las madres cuidadoras, que son las primeras maestras del cuidarismo, y por el Estado y por las instituciones, las dependencias. Por ejemplo, aquí en San Luis contemplábamos la dependencia de las mujeres, por ser en cuestión de 90% femenino, obviamente el DIF con su enfoque asistencial de siempre, que eso es culturalmente verdad, todos los DIF de México son asistenciales, y obviamente la mamá cuidadora capacite y pues que se inicie un programa piloto con pocas familias, pero que si funciona dé la apertura a que se le dé el apoyo. Y yo creo que muchas mamás como yo se van a quedar a lo mejor más tranquilas y saben que va a llegar un cuidador que está capacitándose y tú te puedes ir a trabajar, quizá no 8 horas completa, porque no creo que nos den tanto tiempo, pero tal vez 4 horas al día. O tal vez a una mamá que no ha dormido en 2 semanas, esas 4 horas le sirvan para acostarse a descansar un ratito y poder, ahora sí que desconectarse de los cuidados para poder ella tener calidad de vida. Oye, Mariana, ¿y esto es parte del Sistema Nacional de Cuidados? O sea, todas estas son posibles reformas, porque ahorita no hay algo así como en concreto de ley,
de ley o sea, no hay algo que proteja o considere a las mamás o papás que sean cuidadores, no. No, lamentablemente no. En el estado de Puebla se dio una iniciativa, pero realmente igual quedó por encima, pero por lo menos como que se prestaron los diputados a escucharla, porque en otros estados simplemente al 100 somos ignorados. Pues la Ciudad de México, ahí tú estás más cerca que yo, ha hecho más ruido el colectivo en hacer marchas en el 3 de noviembre, que es el Día del Cuidador, y pues visibilizar, pero la verdad es que estamos en pañales. Y y perdón que lo diga, no estamos en pañales, están en pañales las dependencias, las instituciones, quienes deben de ser parte de, porque nosotras las mamás no estamos en pañales. Yo cada vez me admiro más de mis compañeras, desde la mamá que vive en un pueblo chiquito o en una comunidad, hasta alguien que a lo mejor tiene facilidad de recursos económicos, porque al final del camino vivimos la desigualdad. Y sí, falta mucho porque las leyes llegaron a un momento en que se estancaron y yo creo que ahorita como que chocan con la realidad, ¿no? Ya son obsoletas, ya en ese sentido no nos sirven, no nos aportan y nosotros seguimos viviendo la realidad. Fíjate, en los juzgados familiares, aquí en San Luis Potosí, tengo conocidas y compañeras, amigas, que igual que yo están en espera de sentencias de pensiones alimenticias. Y, por ejemplo, en mi caso, Julio, tengo 5 años esperando un aumento de pensión alimenticia y no ha habido una sentencia en 5 años. Y ya conocí como 20 jueces en 5 años, porque también ha habido mucha rotación del personal de Ciudad Judicial. Y esos 5 años mi hijo no ha dejado de comer, de ir a terapias, de ser atendido y asistido las 24 horas del día, como puedo, y a veces ya batallo para movilizarlo porque cada vez pesa más y es más grande. Pero finalmente los cuidados no pueden parar, no se pueden esperar a que el Estado haga o a que la dependencia cumpla su labor. O en este caso, fíjate, me acordé mucho ahorita de una compañera, ella es mamá de 3 hijos con autismo muy severo, bueno, 2 de ellos muy severo, el otro sería más como un autismo leve. Y ella una vez estaba mal, estaba incluso fracturada de sus brazos, y ella tomó una foto muy impactante de sus brazos, fracturada, pues sometida, como pudo, se hizo un torniquete, y a la par su hijo estaba conectado al tanque de oxígeno y convulsionando, y ella le dijo en una capacitación que dio a la Defensoría Pública de la Ciudad de México, precisamente, ella le dijo a los defensores: ¿ustedes creen que yo en estas condiciones enferma y con los brazos rotos puedo cuidar a mi hijo que necesita cuidado permanente? Es fuerte, pero cuando las mamás colapsamos, la palabra es rotas, Julio. Estamos rotas por fuera en nuestra salud y estamos rotas por dentro. Yo me acuerdo una foto que yo me tomé una vez que me troné un dedo, y era un dedo, y yo no podía ni cargar a mi hijo. Y en esa foto sale mi mano así con la venda, y mi hijo al lado, su carita recargada en mi mano, como diciéndome: mamá, no puedes dejarme de cuidar. Yo no puedo decir, hoy no existo porque me siento mal, estoy enferma. Mamá sigue, mamá siempre está ahí, y el cuidado es permanente. Entonces, esa es la parte que, por ejemplo, aquí en San Luis, hemos visto la resistencia de los empleadores. Hubo incluso una magistrada en San Luis que nos dijo que, pues que no, que la cuidadora no tenía derecho a una pensión alimenticia por ejercer cuidado, independientemente de las pensiones de los niños, ¿verdad? O que pues los señores, los hombres, aquí en este caso, que no cumplían las pensiones, pues tenían que defenderse de nosotras porque los estábamos agrediendo. Imagínate. Y una magistrada que incluso ella se resistió a recibir capacitación porque también pues hay ego, hay narcisismo, hay soberbia en muchas cosas, gente que tiene poder y no permiten que una madre me venga a capacitar a mí o me diga cómo hacer las cosas. Discúlpame que lo diga así de directo. Pero pero es que, ¿sabes qué, Marina? Ahorita,
parece que los temas que se siguen tocando, y es lo que hacemos aquí en Llanta de Perro, es seguir visibilizando, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer. ¿Quién lo hace? Las personas con discapacidad, quien vive, ¿no? Los cuidadores, quien vive eso, porque para poder generar conciencia hay que ponernos en los zapatos de los otros. Y mira, y es como intentar, ¿verdad? Es como intentar, porque nunca creo que vamos a poder, ponernos en los zapatos de una persona que está viviendo esta condición. Nos podemos sensibilizar, concientizar, ¿no? No vamos a ver solamente una pequeña parte de lo que experimenta esa persona. Y pues, mira, el tiempo se va. La verdad, yo estoy como muy contento y a mí me encanta poder estar aquí, pues sí, tratando de, tú bien sabes que estamos siempre muy activos, apoyando al movimiento de personas con discapacidad, a grupos vulnerables, para poder tener pues sí, pues proteger y salvaguardar nuestros derechos, y pues contribuir de alguna forma a la sociedad. Pero el tiempo se va. No sé si nos puedas decir cómo estás ahorita viviendo lo de movimiento de personas con discapacidad, y es tal vez una forma algo breve que estén haciendo allá. ¿Cómo lo estás viviendo tú por allá? Pues mira, yo ahorita me sumé, sobre todo como estoy en resguardo en casa, no puedo hacer ninguna actividad presencial, pues yo me quedé apoyando a la coordinadora estatal de este año, que es la presidenta de una fundación, si la conocen, Vida Independiente, pero capítulo San Luis, y pues yo le estoy llevando las redes sociales, soy la de comunicación social ahorita en el movimiento PCD de mi estado, y pues ayudándola, apoyándola en la coordinación del evento, que igual va a ser el día 4 en San Luis, porque como las autoridades municipales y estatales, el día 3 cayó en viernes, y es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, como no querían, ni nosotros queríamos empalmarnos con ellos, ni opacar, ni ellos allá, ni acá ellos, decidieron aquí las actividades que sean el sábado 4, y pues se espera. Estoy muy contenta, ¿sabes por qué? Porque bueno, en el estado se tomaron, creímos importante visibilizar 3 aspectos básicos. Uno, y a orgullo lo digo, los cuidadores y las cuidadoras, que eso me motivó más a mí a formar parte este año al 100 del movimiento, aunque sea virtualmente. Reconocimiento, lo que acabamos de hablar, todo este tema, porque la relación del cuidador y de la persona con discapacidad dependiente pues es directa y es interdependiente. Uno depende del otro, ¿verdad? No se concibe uno sin otro. El segundo es desarrollo urbano, que obviamente pues hablamos de movilidad, de calles, de rampas mal hechas, que parecen montaña rusa, que la persona se va en picada porque están así para abajo, que no cumplen ni el ancho, ni la altura, ni nada, se hacen por hacerse. Queríamos ir a buscar rampas, pero nos abstuvimos por la cuestión de la pandemia, y aparte porque pues mejor nos enfocamos en todas las actividades nacionales y en igual llevar el programa como la coordinación allá de nacional del movimiento. Y el tercero, pues prácticamente fue la consulta. Acá en San Luis, por primera vez, este nuevo gobernador inició lo que siempre debieron haber hecho, ¿verdad? Todos los gobiernos, que es realizar la consulta para la ley de asistencia social, que es muy importante tomar en cuenta la opinión de las personas con discapacidad. Y siempre se había omitido eso, ¿verdad? Las leyes las hacían los diputados sin tener conocimientos ni de discapacidad, ni sanitarios de las enfermedades. Todavía hay quien creía que el autismo y el síndrome de Down es lo mismo, imagínate, a ese grado. Y a veces dicen, eres muy crítica. Yo sé, no puedo pretender que la gente sepa todo, ni yo misma sé todo, yo sigo aprendiendo. Pero a veces sí hay cosas que te sorprenden, ¿no? De esa nula conocimiento y lo más elemental. Y sí quisimos concientizar la consulta para que la gente se anime a ir a participar en la consulta. Se hizo en los formatos todos, desde braille, lengua de señas, obviamente en 4
dialectos en lenguas indígenas y obviamente presencial, en línea. Se está poniendo todos los recursos para que la gente lo haga. Y te digo, en el caso de los niños que no pueden a ellos contestar, su cuidador, su padre, su tutor, su mamá la realiza, pues para hablar las cosas, como te digo, hemos llegado a un punto en que creo que el movimiento también lo pide, ¿no? Tenemos que alzar la voz y hablar de las necesidades reales y ya no romantizar ni que nos sigan haciendo el favor, porque siempre se ha visto así, ¿no? Sí, entonces, claro, Mariana. Así está la cosa en San Luis. ¿Y cómo te gustaría cerrar esto, Mariana? ¿Cómo te gustaría? ¿Qué te gustaría a todas las personas que ahorita nos están viendo? Les agradecemos mucho pues estar atentos a charlemos sobre inclusión. ¿Cómo te gustaría cerrar el tema que es tan importante, como ya lo vimos? ¿Qué te gustaría decir? No, pues 1000 cosas, y ya sabes cómo hablo tú, ¿verdad? Que soy bien verborreica y me cuesta contenerme, pero bueno, pues yo creo que me voy con 2 cosas, Julio. Me voy, ya dijimos, con desfeminizar y desfamiliarizar el cuidado. El cuidado no lo debemos ejercer solo las mujeres ni las familias, también debe de ser corresponsabilidad del Estado, de las instituciones, y pues obviamente las mamás, las cuidadoras necesitamos trabajar por fuera de casa, también ser respetadas en los trabajos, y también necesitamos pues que trabajemos en condiciones de cuidar, pero en condiciones con dignidad y con nuestros propios derechos, que suena muy, muy repetitivo, pero si yo no puedo ejercer un cuidado óptimo, si yo no tengo un cuidado óptimo en mi propia salud, porque para que yo cuide a mi hijo integralmente como lo he hecho estos años, yo tengo que estar bien para cuidarlo bien. Y esa es la parte que les dejo a las mamás de decirles, reflexionen, mamás, si están cuidando o llevan años cuidando, ¿cuánto tiempo más van a esperar para autocuidarse? Y pues buscar como siempre buscar la ayuda y reconocer que no debemos esperar a quebrarnos, como nos pasa a muchas, para pues casi estar con una pierna del otro lado para darnos cuenta de que podemos faltarle a nuestros hijos en cualquier momento y no se garantizaría el cuidado ni siquiera elemental si la cuidadora no está, si pierde la vida. Claro. Y queda también en condición de discapacidad, porque nosotros también al final vamos adquiriendo quizá discapacidades, sobre todo psicosociales, por las condiciones en las que estamos cuidando, las que ya mencionamos. Y pues es un llamado estatal en mi estado, y lo digo como es, la gente alguna de San Luis sabe cómo me dirijo, siempre con respeto pero directa. Necesitamos todos y necesitan las altas dependencias y el Estado hacer su trabajo. Y aprender, todos aprender. Y pues yo creo que el movimiento en general también es un objetivo general, nacional, de ya basta de servilismos o de favores, ¿no? Las personas con discapacidad adultas tienen derecho a una vida como todo ciudadano, y los niños también, pero mientras sean menores, claro que están atendidos por nosotras, y nosotras pues cuidar dignamente y recuperar nuestros derechos como seres humanos independientes de ser cuidadoras. Entonces, yo les agradezco mucho a ustedes porque siempre tienen la apertura, siempre hay la confianza, y pues sí, lo dijiste, es un tema bien complejo que nos puede llevar 1000 charlas y está incluso muy largo, pero de hecho hasta podría ser en otra etapa seguir hablando. Este tema se tiene que seguir hablando siempre. Y pues no, y con mucho gusto pues aquí estaremos más adelante, Mariana, para poder seguir compartiendo estas nuevas formas de pues involucrarnos a nivel personal, a nivel social, para poder dar condiciones humanas, ¿verdad? Condiciones humanas a las personas que son cuidadores y cuidadores. Pues te agradecemos mucho desde Llanto de Perro.
desde la presidenta y fundadora Jenny Ives, que se encuentra en Ciudad del Carmen. Agradecemos también a nuestra intérprete Noemí por su esfuerzo que está haciendo en la interpretación para poder llegar con esta información a personas sordas que nos estén viendo, amigos que tenemos ahí que son sordos, que también pues es importante que todos estemos con ejerciendo nuestro derecho a la información, el derecho a la salud, el derecho al cuidado, ¿verdad? Y yo nada más... Y hacer cuidados, acuérdate, derecho a cuidar y hacer cuidados, el porque derecho somos a cuidar humanos. y hacer cuidados. Entonces, yo creo que esa es como la gran reflexión. O sea, ahora sí, ¿no? Yo cuido y quién me cuida, ¿no? Entonces hay que seguir, pues sí, mostrando estos temas. Muchísimas gracias, Mariana. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Noemí, por la interpretación. La primera vez que me toca que tú interpretes. A ti, Julio, por la conducción. A Jenny por su empatía persistente. Un abrazote enorme a Campeche, a la playita hermosa. Ojalá algún día pueda conocerla. No conozco todavía Ciudad del Carmen. Y pues muchas gracias a toda la gente que pueda llegarle esta charla. Y pues les mando un abrazo enorme en medio personal y en medio de mis mamás de mi fundación y de nuestros niños, de tantos niños que viven con nuestros cuidados. Y pues como siempre, abrazos. Sí, un gran abrazo y pues ahí tal vez haya comentarios en la red, seguramente de todas las personas que nos están viendo. Ya en su momento Mariana si nos puede hacer el favor de verlos y responderles, también nosotros vamos a estar respondiendo y pues les agradecemos que hayan estado aquí este jueves de Charlemos sobre Inclusión. Yo soy Julio César Nieto Reyes, amigo de ustedes y pues hasta la próxima. Les mando un abrazo hasta Ciudad del Carmen y a todas las partes donde nos están viendo. Un abrazo. Ciudad de México. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bye. Buenas noches. Bonita noche. Bye.